Hola, mi amada familia, Gillo Barahona, nuevamente aquí con ustedes. Les mando un abrazo gigante virtual desde aquí, que espero canjearlo por abrazos reales cuando volvamos a vernos. Siempre es un honor y una gran responsabilidad compartir el mensaje de Dios para sus vidas, sabiendo de antemano que hay un Dios fiel que sabe perfectamente lo que necesitan nuestros corazones, como un buen labrador tiene cuidado de su viña. Y precisamente hoy es un día especial para hablar al corazón, un día para dejar que el Espíritu Santo trabaje en tu interior. Por eso ponte cómodo donde estás y pon mucha atención a lo que viene. Quiero empezar compartiendo contigo un video que cada vez que lo veo, sinceramente, me quiebra. Y quiero que anotes las frases que más te lleguen a tu vida en este mismo momento, porque desde el minuto cero del video, Dios empieza a hablarte hoy. A sister wrote me a note at one time, and her question was, can you find a God of mercy in the book of Job? And I wrote her back and I said, yes, I think I can. God could have left Job alone. Years ago, I suffered an injury to my voice. At the time, I was a pastor and a worship leader. And since that time, my strength is very small. And it's painful for me to speak, so I have about an hour a day that I can manage. And then the pain shuts me down, so you can all do the math. When this happened to me, it threw me into crisis in pretty much every department of my life. It threw me into professional crisis. What does a pastor do that can't talk? What does a worship leader do that can't sing? I found myself in a theological crisis. God, how can I be loving you, serving you, giving you my life, giving you my best, walking in obedience, walking in faith and love, pouring my life out for the gospel, and take a hit like this? I didn't have a theology for that. I found myself in the darkest place of my life. Nobody had any answers, and all I had was this. For 5 years or so, my prayer life was basically 3 words. I love you. I don't understand you, but I love you. Over and over, just giving him my love in the darkest place of my life. I've discovered it's the most powerful thing you can do. God could have left Job alone. He could have said, have your bickering wife, have your 10 wayward children, have your safe little world, have your little bubble. But the Lord said, Job, I love you too much to leave you to yourself. I love you too much to leave you to the smallness of what you know. If God had not interrupted Job's life, and if Job had not walked through a living hell, we would never have heard of the man. But because it all shook down, and he stood and said, I love you. I worship you. In his darkest hour, the Lord has given, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Psalm 11, verse 5. The Lord tests
the righteous, but the wicked his soul hates. So if you're righteous, he tests you, and if you're wicked, he leaves you alone. The last thing you want is for God to leave you alone. Lord, do not leave me alone. I have got to know you. I have got to see you. I have got to have you. And I want everything you've got for me. Lord, do not leave me to myself. Interrupt my life if you have to. Test me if you have to. But come to me. Visit me. Reveal yourself to me. ¿Cómo hablar después de un video así? Yo creo que aquí yo ya podría irme de acá y dejar que Dios haga la obra en ti, si es que no la está haciendo ya. Pero ¿sabes qué es increíble acerca de Dios? Que siempre tiene más. Y queremos más de ti, Dios, en esta mañana. Háblanos, edifícanos, muéstranos tu gloria. Bob Sorge es un hombre de Dios. Por si no lo sabes, es el hombre que habla en el video y aparece en el final. Y él nos está hablando de Job, el famoso personaje bíblico que atravesó por pérdidas impensables. Y habla como si lo conociera y lo hace así por una sencilla razón. Bob Sorge, como vieron, también enfrentó una pérdida tremenda. Un pastor y adorador que perdió su voz por una afección en su garganta. Un pastor que no puede hablar y un adorador que no puede cantar. La voz áspera y apagada del video es la que con mucho esfuerzo sale por pocos minutos de su garganta y no es ni rastro de la voz increíble que él perdió. Todos nosotros, como Bob Sorge y como el mismo Job, estamos enfrentándonos hoy más que nunca a esa palabra que poco nos gusta: perder. Déjame recordarte la historia de Job. La Biblia dice que había un hombre llamado Job que vivía en una tierra que se llamaba Uz. La Biblia dice que era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía un montón de cosas. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras. Y tenía también muchos trabajadores, muchos sirvientes. En realidad, dice la palabra que era la persona más rica de toda aquella región. Pero un día le sucedió algo inesperado a Job. Declararon aislamiento preventivo por toda la región por un virus. No, mentiras, no es cierto. Pero no quiero que pierdas de vista tu situación actual cuando estemos hablando de Job. La Biblia dice que un día llegó un mensajero a la casa de Job con muy malas noticias. Le dijo que se habían robado todos los animales, que mataron a todos los trabajadores. Y luego llegó un segundo trabajador que también le decía que cayó del cielo fuego y calcinó a todas las ovejas, a todos los pastores, y que él era el único que había escapado para contarlo. No faltando llegó un tercer mensajero y le dijo otra noticia. Y le dijo, mire, 3 bandas de ladrones nos robaron los camellos y mataron a todos los sirvientes que estaban con nosotros. Por si fuera poco, llega un cuarto mensajero y le dice a Job que sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados y la casa se vino abajo y todos ellos murieron. Y entonces Job, dice la palabra, se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré cuando me vaya. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Esa historia está en Job 1, capítulo 1. Y Jonathan Edwards dice en un sermón acerca de esta historia que la historia de Job es la historia de todos nosotros. Fíjese que en un solo día Job pasó de tenerlo todo a perderlo todo. Perdió sus riquezas, perdió su familia,
Y si sigues la historia en el siguiente capítulo, te das cuenta que también perdió su salud, como si fuera poco de lo que ya había perdido. Aun siendo el hombre más justo, recto e íntegro, tuvo que enfrentar una gran pérdida. Y hoy todos estamos perdiendo algo en este momento de la historia humana. Algunos hemos perdido lamentablemente a algunos seres queridos en medio de esta pandemia. Sobre todo estas últimas semanas han sido muy duras porque hemos recibido noticias de personas muy cercanas que tal vez murieron a causa del COVID-19. Nuestra hermana Elsie Bocanegra, por ejemplo, seguramente usted la puede recordar porque ella hacía el aseo en los baños de nuestro templo todos los domingos y partió hace poco con el Señor y nos causó una profunda tristeza. No hace mucho recibí un mensaje de una chica de nuestra iglesia muy triste porque también un primo de ella murió por otra enfermedad y es desgarrador y es frustrante. Y así estamos escuchando a diario de alguien más que perdemos. Pero no solo perdemos seres queridos. Hay personas que también están perdiendo sus sueños, sus negocios, sus proyectos de emprendimiento están siendo sepultados por la crisis. Algunos han perdido sus empleos o sus fuentes de ingreso y se ha perdido mucho en el área económica. Algunos han perdido incluso sus hogares en medio de esta cuarentena. La crisis y la tensión que genera el aislamiento ha causado estragos también en casa. Esposos que se han perdido el uno del otro. Padres que pierden toda posibilidad de convivir con sus hijos y viceversa. Hemos perdido la posibilidad de siquiera ver a nuestros seres queridos. Hemos perdido la posibilidad de salir libremente a disfrutar del campo, de los parques. Hemos perdido el balance entre nuestros tiempos de trabajo y nuestros tiempos de descanso. Hemos perdido en algunos casos la alegría, la motivación, la esperanza. Hemos perdido la paz, el ánimo, las ganas de luchar. Tal vez hemos perdido también nuestra fe. Todos hemos perdido algo. Yo te pregunto, ¿qué has perdido tú? Tómate un tiempito para pensar en esto. Pero déjame decirte que todas estas pérdidas no son la peor de todas. La mayor pérdida de todas las que puede experimentar un ser humano, la peor de todas, es la pérdida de la conexión con Dios. Cada vez que eliges alejarte de Dios, pasas de tenerlo todo a perderlo todo. Job lo sabía y por eso, a pesar de todo lo que perdió, él adoró. Porque aún le quedaba lo más valioso de todo y era suficiente para su vida. Él tenía a Dios. Para un hombre común y corriente, cualquiera de las pérdidas anteriores que hemos mencionado podrían llevarle a perder su fe, su relación y comunión con Dios. Y esta es la pérdida más desastrosa en la historia de la humanidad. Si no me crees, preguntémoselo a Adán, que perdió la íntima relación que tenía con Dios y de ahí todo lo demás. La entrada al paraíso, su sustento gratuito de parte del Señor, su familia, su acceso a la presencia de Dios. En fin, la vida entera. Porque estar separado de Dios es perder la vida eterna. Todos hemos perdido algo. En algún momento tienes que darte cuenta de que el dolor y el sufrimiento hacen parte de la realidad. Job 5:7 dice que el hombre nace para la aflicción. Y Jesús mismo en Juan 16:33 también dice que en el mundo tendremos aflicción. El tema es que muchas veces no sabemos cómo enfrentarnos a las pérdidas. Lamentablemente, son muy pocas las personas que responden correctamente a la pérdida. Los seres humanos desde Adán tendemos a huir de esa realidad. Sabemos por experiencia propia y por profesionales en la psicología que muy frecuentemente el hombre reacciona frente a la pérdida con atajos o mecanismos de defensa frente al dolor. Algunos eligen la negación o minimizan la situación o culpan a otros o a ellos mismos. Algunos racionalizan o buscan distracciones o se irritan, pero no afrontan la pérdida, no procesan la tristeza y el dolor de la manera correcta. Miremos nuevamente a Adán. Tan pronto pecó, él se dio cuenta, puede que inconscientemente, pero se dio cuenta que había perdido algo. Sus reacciones: se distrajo cosiendo hojas, se escondió, culpó a Eva, minimizó su rol en el asunto. Desde ese momento no queremos reconocer nuestra pérdida. Hoy en día también lo vemos. Nadie quiere reconocerse como perdedor. Cosa que nos muestra la virtualidad en la que estamos inmersos más que nunca hoy.
es que en las redes sociales y en las pantallas en las que estamos expuestos día a día, no te puedes mostrar imperfecto. La sociedad actual nos quiere vender una idea de que todos somos ganadores y solamente puedes publicar tus victorias o tu mejor retrato o tu mejor sonrisa o tu última adquisición o tu mejor reflexión del día. Los perfiles que abundan en los influencers que tienen más seguidores hoy en día son de vidas aparentemente perfectas y debidamente editadas y photoshopeadas. Es que hoy en día hay edición para todo. Hay Photoshop para las derrotas, hay Photoshop para las luchas, para los problemas, para los escandalosos desórdenes que esconden las almas perdidas sin rumbo ni esperanza de vida eterna. Todos andan buscando aprobación, escondiendo sus dolores. Pero gracias a Dios, yo sé que hay una generación despertando y exigiendo que seamos auténticos con lo que mostramos. Somos pocos, pero ahí estamos. Y ese es el verdadero cristiano. No es el hombre perfecto, sino el hombre que reconoce que es imperfecto y por eso necesita de Dios. Debemos empezar a mostrar también nuestro dolor, nuestras luchas, nuestras pérdidas. De hecho, la más grande muestra de victoria en Jesús se ve en la sinceridad de sus cicatrices, en sus moretones, en sus heridas abiertas y en su aparente derrota. Cristo perdió su vida y era necesario primero atravesar por el dolor para luego resucitar y por medio de eso garantizar mi victoria en Él sobre la muerte, el pecado y el dolor. Los atajos a enfrentar la pérdida no son solo un tema que ocurre en el mundo secular. En la iglesia pasa con mucha frecuencia. A veces caemos en el error de pensar que la persona más espiritual es la que nunca llora, la que nunca sufre, la que nunca está triste. Para muchos es inconcebible que un hombre de Dios muestre debilidad o exhiba su lado más vulnerable. A nosotros nos gusta mucho hablar de las Escrituras cuando nos dicen alégrense en el Señor siempre, como dice en Filipenses 4:4. O recitamos mucho los salmos que nos hablan de alegría, como cuando el Salmo 102 dice preséntense ante el Señor con cánticos de alegría, de júbilo. Y es que a quien no le gusta estar feliz. Pero no podemos juzgar a otros o sentirnos culpables nosotros mismos por sentir dolor en medio de la crisis, en medio de la pérdida. Es bueno tener el gozo del Señor, pero de igual manera es necesario procesar la tristeza. Es bueno predicar acerca de la alegría y la fortaleza del Señor en medio de la crisis, pero también debemos predicar de cómo pasar tiempos de duelo y dolor. Cuando conoces más a Dios te das cuenta de estos armoniosos y paradójicos balances. Él es todo amoroso, pero Él es justo. Él es misericordioso con el pecador, pero demanda santidad porque Él es santo. Está arriba en los inalcanzables cielos, pero también está aquí cercano a mí y a ti en la tierra. Y Él es un Dios que ríe, pero también es un Dios que llora. No podemos satanizar al deprimido. No podemos ignorar la tristeza del que ha perdido. Eclesiastés 4:3 dice que hay un tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Y sinceramente creo que este aislamiento está siendo usado por el Señor para recordarnos que de vez en cuando es necesario callar, sentir profundamente y llorar. Job tan pronto se enfrentó a su hecatombe, por más justo y recto hombre de Dios que era, se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Job no tomó atajos, enfrentó la pérdida directamente y no escondió su dolor. Y seguramente su adoración estuvo llena de lágrimas y llanto. A nadie le gusta sentir dolor o llorar, pero llorar es muy humano y es necesario. Dios diseñó también nuestras emociones
Y todo lo que Dios creó, dice la Biblia, que fue bueno. Y entre nuestras emociones está la tristeza y muchas veces se expresa con llanto. Cuando las palabras se agotan, el llanto toma su lugar. El lloro trae gemidos audibles y lágrimas visibles. Cuando la razón y las palabras no pueden explicar las cosas, el llanto clama por ayuda de maneras no verbales, pero audibles y visibles. Muchas veces entender las situaciones difíciles de la vida es imposible y aún así queremos siempre entenderlo todo. Es una manía humana, queremos tener el control. Pero el único que entiende todo y tiene el control en todo tiempo de toda situación es el Señor. Recuerda Proverbios 20:24. El Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Como dice Peter Escacero, un gran autor y hombre de Dios, la fe emocionalmente sana admite lo siguiente: estoy desconcertado, no sé lo que Dios está haciendo ahora, estoy herido, estoy enojado. Sí, todo esto es extraño, es misterioso, estoy muy triste ahora. La fe emocionalmente sana dice: oh Dios, ¿por qué me has abandonado? Y para eso es el llorar, para reconocer que no lo sabemos todo, que somos limitados y que no podemos recuperar lo perdido por medio de nuestra razón o nuestras fuerzas. Mira, el bebé no sabe nada de nada. Él lo único que sabe es que necesita ayuda y necesita de sus padres y acude a ellos llorando. Y el padre escucha y acude al llamado de su hijo incapaz, que solo puede expresar su llamado de auxilio en lágrimas. Y esto es importante: el padre siempre mostrará empatía frente al sincero clamor de un hijo que llora. Es muy fácil en esta situación que estamos atravesando caer en la apatía. Pero mira lo que dice Romanos 12:15. Nos exhorta a un camino totalmente opuesto y es la empatía. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Qué balance tan hermoso el que genera este tipo de empatía en nuestras emociones. Como latinos es muy rico experimentar y transmitir alegría. Y en parte por esa cultura latina es que creo que en nuestras iglesias hablamos tanto de estar contentos y estar alegres. Pero discúlpame, no quiero ser el aguafiesta que todos odian o el más gringo aburrido, pero necesitamos un balance empático en estos días. De hecho, la Biblia está llena de enseñanzas para llorar y llorar bien. Isaías y Jeremías lloraron amargamente por la pérdida de la libertad de Judá y de Jerusalén cuando fue llevada cautiva. José lloró a gritos, cuando se reencontró con la familia que había perdido. David lloró muchísimas veces hasta que le faltaron las fuerzas de tanto llorar. Y hay muchos salmos que él compuso donde desahoga su tristeza. De hecho, ¿cuántos salmos puede usted encontrar que en realidad son lamentos y endechas y cantos tristes? Muchos de ellos seguramente nunca serían cantados en nuestras iglesias, porque algunos dirían que no hay lugar para ese tipo de expresiones en la iglesia, o que son muy centrados en el hombre y su dolor y su necesidad. Pero por Dios, la Biblia tiene un libro que se llama Lamentaciones. Dios mío, Jesús lloró. Eso lo dice la palabra. Lloró por la pérdida de su amigo Lázaro, aún sabiendo que iba a resucitarlo. Jesús mismo mostró empatía. Entonces, la Biblia nos dice que podemos llorar y llorar bien. Eclesiastés 7:3 dice: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Mateo 5:4 también dice que los que lloran serán consolados. Mira lo que dice también el Salmo 84:6. Dice que de los hijos de Dios dice que atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Llorar no es malo cuando entendemos
que puede tener un propósito de arrepentimiento, transformación, sanidad y esperanza. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, de los que ya murieron, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Y segunda de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según de Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Se vale llorar, pero hay que llorar con esperanza. Una esperanza que produce transformación para salvación. Oye esto, el Señor a veces debe hacernos experimentar la pérdida, el dolor y la tristeza para que valoremos lo más importante. Aquello que cuando lo teníamos no lo valoramos debidamente. Cuando las personas pierden a un ser querido, es muy frecuente oírlos arrepentidos por no pasar más tiempo con esa persona o por haberles hecho algún agravio y no pedirles perdón. En ese momento es cuando reconocen sus limitaciones como seres humanos al no poder enmendar estas situaciones. Ahí es cuando se evidencia la impotencia de nuestra condición para recuperar lo perdido. Quien pierde a un ser querido y procesa el dolor correctamente, va a aprender a valorar más a quienes aún están con vida. Si algo ha evidenciado la pandemia global, es las limitaciones humanas. El ser humano, con todo su conocimiento y avances científicos, aún no logra recuperar lo que el virus le arrebató. Y es en estos momentos cuando todos añoramos realmente volver a recuperar la normalidad perdida. Y aquí sí valoramos lo realmente importante que teníamos antes. No extrañamos los trancones, ni la contaminación de la ciudad, pero sí extrañamos a nuestra familia y a nuestros amigos. Quien ha perdido en esta pandemia llorará, pero aprenderá a valorar lo realmente valioso y esencial. El ser humano, al perder la conexión con Dios por causa del pecado, sabe en su corazón que ha perdido algo importante. Cuando el hombre se da cuenta de lo mucho que pierde lejos de Dios, naturalmente va a valorar su perdón, su grandeza y su regalo de gracia. La tristeza que viene de Dios, que nos hace reconocer la pérdida y procesarla correctamente, necesariamente lleva a un cambio, transformación, una acción concreta de vivir diferente con esperanza. Nos lleva a un entendimiento diferente de las cosas. En cambio, la tristeza mal procesada llevará a remordimiento, angustia, temor, a muerte. Fíjense el ejemplo tan diferente entre Judas y Pedro. Judas entregó a Jesús y cuando se dio cuenta de eso sintió remordimiento, pero este remordimiento y esta tristeza que él se tenía lo llevó a colgarse, a la muerte. Pedro, en cambio, lloró con gran tristeza, pero fue llevado a un cambio, porque entendió luego la obra del Señor y la esperanza que le brindaba. ¿Cómo podemos acceder a este tipo de esperanza en medio de la tristeza? Entendiendo y recibiendo la gracia de Dios. Segunda de Corintios 12:9 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Afrontar la pérdida correctamente nos hace conscientes de nuestro dolor y de nuestras limitaciones, nos hace reconocer nuestra debilidad y allí es donde la gracia de Dios opera para salvación. Perdimos nuestra relación con Dios y cuando somos conscientes de ello, valoramos lo que Dios nos ofrece, pero no podemos recuperarlo por nuestros propios medios. Solo podemos hacerlo a través de Jesús. Y no voy a entrar a desarrollar mucho este aspecto hoy, porque lo veremos en la segunda parte de esta enseñanza la próxima semana. Pero déjame darte un bocado de esto. ¿Por qué solo podemos recuperar lo perdido a través de Jesús?
porque Él es el único que repetidas veces nos ha demostrado que no hay nada que se pierda que Él no pueda volver a recuperar. 3 parábolas hablan de esta gracia inmensa en Lucas 15. Él es el buen pastor que recuperó la oveja perdida. Él es quien encontró la moneda que se perdió en casa. Y Él es el padre que ha recuperado nuevamente a su hijo pródigo. Él es el único que perdió su vida y tuvo el poder para recuperarla. Es el único que puede ofrecerte recuperar lo que has perdido. Y lo único que tienes que hacer es creer en Él. Jesús es un regalo de gracia. Ya recuperó por ti todo lo que has perdido. Esa es la esperanza que tenemos y que Job tenía. Déjame concluir diciendo esto. Job tenía todo y lo perdió. Así como el hombre al principio lo tenía todo junto a Dios y lo perdió en un instante. Para lidiar con la pérdida, el hombre siempre ha buscado todo tipo de atajos para no enfrentarse con la triste verdad de la pérdida. Pero es una realidad. Debemos atravesar el dolor y saber llorar la pérdida, pero no llorando con la tristeza del mundo que trae desesperanza. Nosotros respondemos diferente. Job respondió diferente. Enfrentó su dolor con llanto y lamento, pero con esperanza, sabiendo que su Dios tenía un propósito detrás del dolor, atraerlo más a Él. Permitir que Job le conociera de una manera más profunda para que cambiara su entendimiento. El capítulo final del libro de Job relata cómo después de la aflicción, Dios restituyó todo lo que Job había perdido y lo prosperó aún más. Esa es la gracia que te ofrece Dios hoy. Aun cuando lo hayas perdido todo, aun cuando te encuentres muy lejos de Dios y su paz y sus bendiciones, Él te ofrece salvación y vida eterna. No todo está perdido. En Dios hay esperanza. Quiero que en este momento cierres tus ojos y permitas que esta palabra llegue a tu corazón y se siembre allí y dejes que germine lo que tiene que germinar. Piensa en todo lo que has podido haber perdido, porque sé que todos hemos perdido algo. Y deja que esa pérdida te muestre en tu debilidad que hay dolor. Y es un momento en que puedes llorar. Como el hijo amado, como el bebé, puedes estar seguro que aún sin entenderlo todo, que aún sin entender por qué tienes que perder cosas, puedes clamar a Dios y Él te escucha. Él te escucha. A veces dirás, pero no me responde. Oh, pero Él te escucha y te va a responder. Ahorita o después va a hacerlo. Solo deja que su gracia llegue a suplir eso que has perdido. Tal vez no puedes recuperar tal cual como estaba todo. Es difícil traer a la vida a nuestros seres queridos. Pero déjame decirte que el dolor que estás sintiendo ahorita, Dios te lo va a transformar en esperanza, en paz. Seguramente cuando pierdes a un ser querido, pierdes la paz, pierdes el gozo, pero Dios te va a retornar el gozo. Dios te va a retornar la paz. Pero aún más importante es que sepas que lo último que debes perder en este momento es la fe en el Señor y tu relación con Dios. Sé como Job, que a pesar de enfrentar todas estas dificultades, adoró al Señor. Quiero hablar de pronto también a los que nunca han escuchado del Señor Jesús, a los que nunca les había llegado este mensaje y que también pueden estar sufriendo. Dios hoy te está ofreciendo algo.
mejor que recuperar cualquier cosa terrenal o material aquí en la tierra, es recuperar tu relación con Dios. Así que si tú quieres realmente volver a vivir con esperanza, volver a vivir con un propósito, volver a sentir que tu vida vale, acércate a Dios, que Él es quien tiene la esperanza. Si tienes que llorar, llora. Pero acércate, deja que esa tristeza, deja que ese dolor te acerque al Señor. Si tú estás sintiendo que necesitas de Dios, ¿por qué no repites conmigo esta oración allá en casa? Señor Jesús, te doy gracias por tu amor y tu fidelidad, por mostrarme hoy cuánto he perdido lejos de ti y por mostrarme hoy que a pesar de todo, tú estás dispuesto para que yo pueda volver a ti. Por eso enviaste a tu Hijo Jesús para que muriera por mí y venciera en la cruz y me diera el perdón de mis pecados, que lavara mi corazón y que me diera la salvación que me asegura nuevamente a retornar a tu presencia, Señor, a donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Señor Jesús, hoy quiero aceptarte como mi Señor y Salvador. Y hoy quiero, Señor, que pongas de nuevo mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, hoy es un día, el mejor día de tu vida, porque es el día en el que recuperas lo que perdiste. Deja que en este momento el Señor te mueva a llamar a alguien, porque queremos orientarte. Ahí en las pantallas vas a ver un número al que puedes contactarte si quieres recibir ayuda y orientación en este nuevo paso que has dado. Queremos conectarnos contigo y queremos guiarte a esta esperanza que te va a sacar adelante en medio de esta situación tan difícil. Y a todos los demás les deseo que Dios les permita pasar esta crisis sustentados y agarrados de la esperanza del Evangelio. Dios les bendiga, los amo mucho y aquí estoy esperando darles un abrazo cuando todo esto acabe.